Buenas noches, les doy la bienvenida al curso de los secretos del árbol de la vida. Bueno, vamos a comenzar. Vimos la clase anterior, el inicio de este curso, y hoy vamos a retomar este mismo bloque 1, primer nivel, la clase 2. Para eso, pues vamos a hacer un repaso de esta clase 1 de forma breve para ir entendiendo estos conceptos porque comprendo que hay personas que ya han estudiado anteriormente Kabbalah y pues tienen más conceptos o quizá un entendimiento diferente de otras personas que quizá van empezando o tienen un desarrollo eh, de una manera distinta. Cuando empezamos a estudiar Kabbalah pues en mi caso fue muy complicado porque empecé quién sabe por dónde y pasaron años hasta que pude darle un sentido a todo este mar de información. Entonces, pues vamos a ir hablando lo más coloquial que se pueda y pues haciendo referencia de estos conceptos lo más pues, coloquial posible. Entonces, bueno, vamos a ver el objetivo que estuvimos revisando en la clase anterior. También tiene que ver con las expectativas, es decir, qué es lo que esperamos del curso. Y bueno, hablamos de que simplificando este objetivo es que podamos entender esta sabiduría desde lo más místico y pues ir traduciendo o haciendo las comparaciones o las uniones con cómo se entiende esto en la vida diaria, porque, pues repito, el estudio de la Kabbalah es bastante complejo y no siempre quedan claras las cosas. Y también hablamos de que lo que voy a compartir, todo lo que estoy compartiendo, tiene que ver con mi propia experiencia, es decir, cómo he entendido yo las cosas, cómo las he aplicado y también no solamente en mi vida personal, sino en mi vida laboral. Y que bueno, he obtenido resultados, qué es lo que implica este trabajo, cuáles son los pros, cuáles son los contras, para poder entender cómo llevamos esto a la modernidad, ya que la sabiduría de la Kabbalah pues es ya milenaria, entonces se entiende desde las historias que esta información pues viene desde Adán o de Adán, que bueno, si nos ponemos a pensar cuándo fue eso, en realidad es bastante complejo y es un área de la Kabbalah que por ahora no vamos a tocar, que es bastante compleja. Entonces, también una de las aclaraciones que hicimos es que vamos a estar utilizando diferentes vertientes o autores de la Cábala, los recursos desde los textos sagrados. Estamos hablando del Zohar, Sefer Yetzirah, la Torá y bueno, algunos otros libros que explican esto. Y que en estas aclaraciones es importante pues recalcar que va a haber este uso de diferentes conceptos para que podamos entender de lo que estamos hablando en la vida cotidiana. También hablamos de lo que son las 10 sefirot y las 22 letras hebreas, que nos relaciona todo lo que es este árbol. Y vamos a ver que el árbol son estas 10 dimensiones. Ya vimos también lo que es una sefirot. Vimos que es un banco de datos o un espacio que alberga información en su interior, que tiene la misma naturaleza, pero que se manifiesta de diferentes formas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta la energía de Geburah en mi vida? Geburah, vamos a estar viendo que tiene mucha relación con la creación y que pues, es una de las dimensiones que más peso tiene, por así decirlo, o que más presencia tiene en la creación y que pues se va a estar manifestando en la vida en diferentes formas. Por ejemplo, sabemos que es el color rojo. La clase anterior vimos un árbol de la vida con las dimensiones y había unos circulitos de colores
que hacen referencia a esas dimensiones. Entonces, aquí en la vida, Geburah se ve como el color rojo. Se entiende también como la sangre, como la pasión, como el enojo, como la ira, como la valentía. Todo esto, esta energía la vamos a llevar Geburah. Entonces, cuando nosotros entendemos toda esta juerga cabalística o todos estos términos místicos, vamos a poder integrarlo en la vida diaria y es más fácil comprenderlo. Entonces, estas 10 dimensiones y estas 22 letras hebreas están hablando de esos 10 bancos de información o esas dimensiones o esos atributos o esos colores o todo lo que existe dentro de esa dimensión. Hablamos de esta dimensión, repito, como un banco de datos. Muy bien, seguimos. Vimos que las letras hebreas pues representan también los senderos y que en general esta unión de 10 dimensiones y 22 o 10 sefirot y 22 letras hebreas o senderos nos van a dar lo que es este árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Hablamos de que es una herramienta divina para canalizar la creación. Nos vamos a dar cuenta que toda la energía que existe, que conocemos que es este elemento con el que el creador hizo todo, es como si fuera este símbolo o este concepto del árbol de la vida, como si fueran estos filtros por los que pasa la energía para poder lograr materializarse aquí en este plano a través de la materia, pero también de la conciencia. Porque una de las cosas que vamos a entender con estas explicaciones de la Kabbalah es que todo tiene conciencia, porque está creado de la conciencia del creador o de la conciencia divina del todo, del que creó todo. Esto es hecho de esa conciencia. Entonces, nuestro cuerpo está hecho de la tierra. La tierra está hecha de pues, todo lo que son estos elementos macrocósmicos del universo y que bueno, todo está hecho desde el Big Bang o lo que llamamos Insun, que también lo vamos a estudiar, para entender de dónde viene toda esta energía. Tenemos que esta herramienta de creación es este circuito, entonces, por el cual va a descender la energía hasta aterrizar o condensarse, solidificarse en la Tierra. Pero también estamos hablando de la parte energética, como decía, que es la conciencia. Y entonces la conciencia es aquello que nosotros nos damos cuenta, o cuando nosotros nos damos cuenta de algo, estamos aplicando la conciencia. Y lo que queremos en este curso, a través de entender esto, es ascender nuestro nivel de conciencia, porque donde hay conciencia no hay sufrimiento. Donde hay conciencia, hay conocimiento, hay sabiduría, entendimiento y existe todo este árbol de la vida. Y donde no la hay, pues está lo que llamamos la sombra del árbol de la vida, que también lo vamos a estar revisando en otros bloques más adelante. Entonces tenemos también que nos permite estructurar y dar orden a las energías cósmicas. Y esto estábamos hablando de cómo se une el macrocosmos con el microcosmos. La relación que tiene, por ejemplo, nuestra capacidad creadora aquí como humanos a la capacidad creadora del universo. Nosotros podemos crear cosas como son nuestras herramientas, nuestros utensilios de la vida diaria, que son inventos y que también haciendo referencia a Kabbalah, sabemos que Kabbalah quiere decir que se le da el significado de recepción, que recibimos estas energías divinas o estas conciencias divinas que están flotando en este espacio que es parte del todo y que cuando llegan a nosotros las encarnamos y nos encargamos a través del cuerpo físico con
diferentes niveles del alma integrado a crear nuestra realidad, a plasmar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones. Y entonces esa capacidad que nosotros tenemos de crear es igual a quien creó la tierra, los astros, el agua, que pues evidentemente no somos nosotros. Entonces tiene esta capacidad de unir estos conceptos superiores e inferiores, y es entender que todo tiene conciencia, que todo es autorreferencial, es decir, que a través de mi conciencia yo puedo darme cuenta de cómo es la realidad. Y esta realidad me la estoy construyendo yo, porque todo lo que yo entiendo, todo lo que yo siento es meramente eso. No es lo que está ahí afuera, sino es lo que yo pienso de eso, lo que yo entiendo de eso, lo que me hace sentir y lo que me hace hacer. De esta manera sabemos que una persona puede estar pensando algo, pero nosotros no podemos saber jamás qué es lo que está pensando. Y lo que nos dice, solo nos queda creer en lo que nos dice, porque no podemos saber más allá de lo que nos está comunicando. Como tampoco podemos, cuando nos dedicamos, por ejemplo, al arte, por decir una idea, pues tenemos la concepción de una imagen mental de lo que queremos transmitir, y toda la parte emocional y técnica y todos los recursos están a nuestro alcance, pero cuando lo plasmamos en la vida cotidiana, pues no tiene la misma fidelidad que como está arriba. Y eso también es una idea y un concepto importante a entender de lo que es el árbol de la vida, y esta unión que nos permite tener, que en realidad es una herramienta también para poder nosotros ver nuestro interior a través de observar y comprender el exterior. Entonces, nosotros somos el centro de nuestra percepción, es el centro de nuestra realidad, lo que conocemos como conciencia. Por tanto, somos la causa de todos nuestros efectos, porque vamos a ver con este curso que allá afuera simplemente existe energía disponible en estado potencial, y que este cuerpo que nosotros tenemos en realidad es una maravilla de materialización que permite a través de los sentidos interactuar con el ambiente. Yo puedo tocar las cosas como sólidas o líquidas, pero en realidad no son así, sino que mi cuerpo físico me está permitiendo percibirlo de esa forma. Mis ojos ven esos colores, esas figuras, mis manos tocan y sienten el peso, la textura, la temperatura, etcétera. Pero en realidad, allá afuera, lo que nos cuentan los sabios es que solamente hay nada. Es decir, el todo en la nada, el todo en estado potencial sin haber todavía creado una materia hasta que nosotros la creamos. Una demostración de esto que es muy simple, pero también aquí es importante rescatar la idea de que todo es tan claro que no lo podemos ver, como si fuera un cristal en el cual está ahí el cristal, pero es tan claro que no lo vemos. Pensamos que no está. Todo lo que sucede en nuestra realidad es igual, es tan claro, pero nos parece tan obvio y tan sencillo que le restamos importancia. Entonces, una idea de esta materialización y desmaterialización que tiene el cuerpo, la capacidad que tiene este cuerpo físico de percibir la materia, es los sentidos. Por tanto, cuando cerramos los ojos dejamos de ver formas y ya nada tiene forma, aunque conceptualmente tenemos una imagen de lo que está ahí, en realidad no lo estamos viendo, solo estamos teniendo el concepto. Lo mismo si nos tapamos los oídos, sabemos que ahí hay sonido, pero si una persona sorda no puede percibir esa realidad que son los sonidos, que no lo puede percibir los ojos. Si yo escucho un sonido de algo que viene detrás de mí, pues me doy cuenta sin tener los ojos en la espalda. Entonces, el cuerpo nos va a permitir
esta maravilla de la materialización. Y ese es un concepto también que es importante entender para pues comprender de lo que estamos hablando con el árbol de la vida y más adelante con el nombre inefable de Dios. Entonces, esta conciencia de mi interior a través de este árbol de la vida emana también esa existencia que está afuera. Yo veo un verde, pero la persona que está a mi lado no sé si vea el mismo color que es verde, es decir, todo va a ser subjetivo. Pero el árbol de la vida nos permite tener esa comunicación entre lo superior y lo inferior. Y lo más importante es que estamos hablando de que estudiar el árbol de la vida nos va a recuperar nuestra identidad divina. Porque repito, nosotros hasta ahora creemos que somos quizá un ser insignificantemente pequeño y que pues todavía existe esa creencia de que no somos importantes, de que no somos valiosos, esa baja autoestima de que pues, no tenemos un propósito de existir. Y todo eso es porque estamos en un estado de desconexión, porque sabríamos que nuestro cuerpo tiene exactamente el número de células que necesita para ser lo que somos. Sin una, dejamos de ser lo que éramos antes. Entonces, esta identidad divina tiene que ver con cómo yo me autoconozco o el concepto que tengo de mí, no solo en mi físico, que es esta herramienta maravillosa de materialización, porque repito, es el ojo el que permite ver la profundidad y establecer distancias y ver todo lo que es esta parte de las formas. Pero sin el cuerpo no podemos hacer eso. Entonces tenemos que esta identidad divina nos va a permitir darnos cuenta quiénes somos en realidad a un nivel físico, a un nivel emocional, intelectual y energético. Es lo que vamos a trabajar hoy también. Tenemos también que cuando entendemos cómo funciona el árbol de la vida, podemos ver los desequilibrios que hay y entonces con toda esta información, porque como el exterior se va a comunicar con nosotros a través de formas, colores, sonidos, texturas, temperaturas, y sabemos que todo tiene una conciencia, todo nos está hablando de algo, como si estuviéramos en un avión que tiene pues un panel de control con muchos indicadores. Si se prende uno, no es menos importante que el otro. Es decir, vamos a saber que si se está prendiendo ese foco es que algo está sucediendo en un lugar específico del avión. Lo mismo aquí. Cada cosa que experimentamos tiene que ver con cómo nos habla el universo para decirnos lo que hay que corregir dentro. Y nos damos cuenta que amarnos a nosotros mismos es amar al otro. Porque una persona que se destruye a sí misma es capaz de destruir todo lo demás. Una persona que se ama a sí misma es capaz de amar todo lo demás. Y eso solo se logra a través de recordar esa identidad divina. Y más allá de recordar que es parte mental, es el sentir y reconocer la identidad divina, porque vamos a ver que todo este trabajo tiene que ver también con el sentir, aprender a sentir a través del pensar y viceversa. Es un camino de ida y de regreso, por eso hablamos de esta capacidad que tiene de unir el árbol de la vida a estos conceptos. Entonces, bueno, vamos a pasar a los contenidos temáticos de esta clase. Bueno, estos temas, ¿qué vamos a aprender? Vamos a ver el concepto del Pardés. El Pardés es un concepto básico en Kabbalah que es importante saberlo, porque a partir de ahí es que vamos a poder ver diferentes capas de pensamiento, de percepción, de emoción, de energía. Esto estamos también hablando de 4 niveles de entendimiento, es decir, 4 tipos de realidades alternas, por lo menos si lo podemos ver así, que percibimos desde diferentes cuerpos. No solo mi cuerpo físico, sino mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental y energético. Y entre ellos hay un montón también de capas
pero vamos a centrarnos en lo básico del árbol, que son estos 4 niveles. Vamos a hablar de los orígenes místicos del árbol de la vida, porque en realidad todo es el árbol de la vida, pero cuando cobró esta forma es otro tema. Lo que queremos entender es el concepto de lo que es el árbol de la vida en la vida. Y esto nos lleva a entender también los 4 mundos. Vamos a ver que este número 4 está presente constantemente en la creación. Y para cerrar vamos a ver lo que son los nombres hebreos de las sefirot o de las dimensiones. ¿Por qué es importante este punto? Porque el ir teniendo información, al menos de manera superficial, de algunos conceptos, nos va a permitir ahondar más adelante. Por ejemplo, en el curso que estamos haciendo de recorriendo los senderos del árbol de la vida, que es un curso alterno a este, lo podríamos llamar complementario porque en este árbol, en este curso del árbol, hablamos de las dimensiones. Y en el otro curso hablamos específicamente de los senderos. Pero ahí vamos a ver que los nombres de las dimensiones, que también lo tocamos aquí, pues tienen un porqué, están escritas de esa forma, no son al azar, sino el entender no solamente lo que significa o lo que se traduce del nombre de cada dimensión, es importante el nombre original en hebreo de cada dimensión, porque va a estar implícito o implicado de alguna manera lo que es el alefato hebreo, y también eso vamos a hablar hoy porque representa estos 22 senderos. Entonces, todo está creado con todo. Es como una mezcla constante de elementos que dan resultados distintos. Vamos a ir a los preliminares entonces y vamos a hablar de Kabbalah. Y vamos a hablar de esta parte básica de Kabbalah, que por decir básica no quiero decir que sea simple, no quiero decir que sea fácil y sencilla, sino que es de los primeros peldaños para entender la Kabbalah. Repito, a veces cuando empezamos es un caos el entender toda esta sabiduría por el volumen de información que tiene. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el concepto de paraíso o vergel. Hay un vocablo en hebreo que está hablando de el pardés. El pardés está haciendo alusión a lo que nosotros conocemos como el paraíso o vergel. Y el paraíso lo podemos entender no necesariamente como el cielo, pero de alguna manera puede ser así. El hecho de que nosotros tenemos un paraíso en la tierra es cuando bajamos este Olam Abba, es decir, el mundo venidero, que es este mundo prometido, esa tierra prometida, desciende a la tierra y podemos nosotros estar viviendo de una forma más plena aquí en la tierra y no esperar a morir y subir al cielo donde todo es maravilloso. Si logramos acceder al cielo, supuestamente los conceptos religiosos, pero aquí lo que entendemos es diferente. No tiene que ver con el paraíso del cielo o del infierno, pues porque son conceptos que también hay que entenderlos. Entonces tenemos este paraíso que es el vergel, que también se le conoce como este jardín, y que hay una historia que nos habla de 4 sabios, que sabemos que a través de estas historias que habla, por ejemplo, la Torá, si la leemos, pues parecen cuentos. Entonces son relatos en donde se va a hablar de forma cifrada, a través de códigos, de todo esto que podemos entender como Kabbalah, que es el secreto. Entonces tenemos una historia sobre 4 sabios y cada uno de estos sabios pues decidieron los 4 penetrar los secretos del paraíso, de este pardés, digamos los secretos del cielo, de los mundos superiores. Y cada uno, dependiendo de su nivel de conciencia,
su trabajo que hasta ese punto había realizado con su propia espiritualidad, pues cada uno experimentó cosas diferentes. Entonces nos habla que hay estos 4 sabios y que el primer sabio que entró vio el paraíso y murió. Eso le pasó al primer sabio. El segundo sabio entró, vio y quedó loco. El tercero entró, vio y se volvió apóstata. Digamos que es ateo, que no cree en algo. Y el cuarto sabio entró, vio y quedó tranquilo. Y así como entró, salió conociendo los secretos del cielo sin un efecto eh, secundario diferente. Y esto es importante también entenderlo, porque si nosotros permeamos la Kabbalah a través de lo religioso, lo dogmático, es ahí donde está el peligro de entender las cosas desde ahí. Porque muchas veces a los cabalistas, si podemos llamar de alguna manera cabalistas, a quienes entienden esto, porque también esto se va actualizando conforme va avanzando eh, el entendimiento de nuestra conciencia, de nuestra mente. Pero bueno, sabemos que pasar esta sabiduría a través del dogma es lo peligroso porque a los cabalistas se les considera, o la cabalá se le considera muchas veces algo de locos o algo del diablo desde el punto de vista religioso. Hay religiosos que, y no tengo nada contra las personas que son devotas de una religión, sino que el pensamiento que inculca la religión lleva a creer que algo distinto está mal o que es pecado o que simplemente por ser diferente, pues está mal, es del diablo. Entonces, la Kabbalah siempre ha estado enmarcada en este asunto de la locura y del peligro, porque es como la magia y bueno, muchas fantasías que tienen estas personas, porque obviamente no conocen estos 4 niveles de entendimiento que vamos a hablar y se quedan con una parte que es un nivel de conciencia pues, muy superficial. Entonces, el entender qué les pasó a estos 4 sabios, si decimos, bueno, el primero entró y murió, pues seguramente podemos pensar, o alguna persona puede pensar que realmente se murió, o que estos sabios realmente existieron. Si existieron o no, no es el caso, sino el mensaje que deja la historia, la información que sacamos de ahí. Entonces, el primer sabio con un nivel de conciencia básico entró y murió, porque vamos a hablar de conciencia básico en el sentido de eh, cómo ve o cómo percibe el mundo allí. Entonces, estamos hablando aquí de diferentes niveles que están codificados a través del paraíso. Esta historia tiene que ver con cómo estos sabios, que van a representar niveles de conciencia, entraron o conocieron los secretos del cielo, es decir, comprendieron la Kabbalah. Desde dónde la comprendieron es lo que sucedió con ellos. Entonces, estos 4 eh, símbolos, que vamos a llamar letras hebreas, están haciendo referencia a lo que sucedió con estos sabios. Y dicho sea de paso, pues Pardes es este paraíso y este vergel, por eso estamos hablando de ello. Entonces tenemos que cada una de estas letras, Pardes, en hebreo está escrito con la letra P, la letra Resh, la letra Dalet y la letra Sameh, que en español sería la P, la R, la D y la S. Cada una de estas letras está codificando 4 niveles diferentes de estudio, 4 niveles de conciencia, 4 profundidades, 4 maneras de entender esta información. Y tenemos que la primera de estas conciencias se llama Shat o Peshat también. Tenemos la segunda que es Remesh, después tenemos Drash y luego tenemos
Sod. ¿Qué quiere decir esto? Que son pues, las maneras en cómo se va a estar llamando dentro de la Kabbalah. Por eso es importante decirlo, porque seguramente cuando estudien en otro lugar o si siguen estudiando por su cuenta, pues estos conceptos van a estar ahí presentes. Entonces tenemos que en la palabra chat o peshat está hablando de la parte literal, de la parte superficial de un texto. Cuando leemos o escuchamos algo, estar desde el nivel de chat es entender las cosas así como se escuchan. Entonces, el primer sabio dice que entró, vio y murió. Quiere decir que el que se queda solamente con lo superfluo, o sea, sin cuestionar, sin entender, sin comprender, sin profundizar en lo que realmente está pasando o en lo que estoy viendo, en lo que estoy sintiendo, pues eso es la muerte del conocimiento, es decir, se muere, el conocimiento se acabó, porque si a mí me dicen, es que tú eres una creación divina que estás reflejando el estado del creador sobre la tierra y yo sigo pensando en que eso son fantasías, pues lo voy a dejar en una fantasía y es una historia que me contó y lo que pueda significar o representar no tiene importancia, es decir, no pasa, se muere, ahí queda. Eso quiere decir cuando el primer sabio vio y murió. Tenemos la segunda, que es Remesh, y estamos hablando desde lo alegórico, es decir, esta parte que ya me está haciendo sentido distinto y que no solamente me estoy quedando con, es una fantasía, sino que ya hay algo ahí alegórico, es como una metáfora de algo, y entonces es el segundo sabio que entró y quedó loco. Es decir, como que entiendo que me está diciendo algo esta historia, pero la verdad es que no la entiendo. O sea, es como si quedara loco porque puedo ir repitiendo por ahí que soy una creación divina con poderes sobrenaturales y que podemos hacer milagros, y pues vamos a parecer como esos locos que están diciendo fantasías, pero ya lo empezamos a sentir, ya lo empezamos a creer, ya tenemos un nivel alegórico de esto me está diciendo algo más, pero aún así no lo entiendo. Y es un nivel en donde cuando empezamos a estudiar Kabbalah, pues se va manifestando. Lo literal es cuando hacemos este tipo de rituales, como hablamos en la primera clase, o estas oraciones, o toda la liturgia desde un plano simplemente porque Dios lo mandó y como Dios lo mandó yo tengo que obedecer, lo hago. Ese es el nivel literal, sin entender más, sino el nivel de la obediencia que más adelante también vamos a entender en las dimensiones cómo esa obediencia puede jugar en contra de la conciencia. Entonces tenemos este sentido alegórico en donde entiende algo este sabio más que lo literal o lo textual, pero no entiende, es decir, pues sí sé que algo me está diciendo Gamsule Tobá, pero hasta ahí no sé qué más me puede decir. El tercero es el nivel de Drash o la interpretación, que ya es cuando empiezo a darle una interpretación, como dice la palabra, o ya le doy un sentido más profundo. Ya no solamente es una metáfora, sino ya empiezo a darme cuenta. Pero, según el tercer sabio, lo que pasó es que vio y se volvió apóstata, es decir, dejó de creer, se volvió ateo, se volvió incrédulo, simplemente ahora ya no cree. Si antes creía en todo esto a partir de lo alegórico, es como cuando muchas de las reglas que están impuestas desde la liturgia se rompen y te das cuenta de que en realidad lo estábamos haciendo de forma equivocada y resulta que no pasa nada, pues se pierde ese encanto, surge una especie de decepción en donde yo tuve un caso de una persona, haciendo un paréntesis, que pues le gustaba encender las velas
en Shabbat y también en Hanukkah, y celebrar todo este asunto de los milagros. Y su intención era que una persona de su familia sanara y que le fuera bien en cierta situación que iba a enfrentar. Y bueno, lo que hacía era toda la liturgia desde ese nivel de Pshat, quizá Remesh, y llegar a Drash en una interpretación, pero que sin embargo no tenía un último nivel, que es el entendimiento profundo, que es la última letra que vamos a ver. ¿Y qué es lo que pasó? Que entonces puso su fe, por así decirlo, en este ritual, y la persona, en vez de no pasarle lo que ella pidió que no le pasara, le pasó. Entonces lo sintió como un castigo, como algo que no funcionaba. Y simplemente empezó a dejar de creer. Es decir, se rompió esa fe, porque pues si hacemos las cosas desde porque Dios manda y no lo hacemos realmente, o lo hacemos con una conveniencia y no lo hacemos realmente desde donde tendríamos que hacerlo para que funcione, que es entender este árbol de la vida, entonces vamos a quedar en esta interpretación y sucede que pues, queda nulificada lo que es la información y la integración de la sabiduría en nuestra conciencia. Y precisamente aquí, en el nivel de Trash, que es la interpretación, y que es el tercer sabio que se volvió ateo o simplemente ya no creyó más en esto porque pues lo entendió de alguna forma, pero lo abandonó porque pensó que no resultó. Entonces pensamos que hacer este tipo de, o sea, cumplir con lo que dicen las reglas es lo que hay que hacer y debe funcionar, y no necesariamente. ¿Por qué? Porque también vamos a ver acá una demostración de la magia del alefato hebreo, en donde ya sabemos que estas cuatro letras, Resh, Dalet, Sameh, Pardes, quiere decir paraíso vergel, que es este paraíso, que es el estatus, digamos, más elevado que podemos tener al bajar el paraíso a la tierra. Pero si le quitamos la letra Sameh, que representa el cuarto nivel, después del tercero, que es Drash, si lo dejamos hasta Drash, vamos a ver que dice Pered, es decir, P, Resh, Dalet. Si nos quedamos en ese nivel, que es Pered, sin el último nivel, Pered es una palabra que se traduce como mula. Y los cabalistas nos dicen que mula es un animal que es estéril. Entonces, es como un esfuerzo que llega hasta un nivel, se trunca y ya no tiene descendientes, es decir, queda estéril, queda sin una profundidad mayor, y entonces esa esterilidad hace que, como estamos hablando aquí, pues el conocimiento acabe por ser abandonado, por ser incomprendido y, por tanto, por ser muerto. ¿Cuál es el cuarto nivel? Que es la letra Samej, es el nivel Sod, que es el nivel secreto. Y el nivel secreto es al que llegamos cuando nos damos cuenta que en realidad todo lo que estamos viendo es tan claro como el agua, pero que es tan obvio que no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque simplemente no conocemos el secreto. Cuando conocemos el secreto de lo que es el cuerpo humano, de lo que es el árbol de la vida, de lo que son las dimensiones, de lo que son los ángeles, cuando salimos de ese nivel de Drash, que ya es esa interpretación que cuenta con lo alegórico y que trata de comprender pero no llega, cuando toda esa información la pasamos a través del SOT y entendemos qué es realmente de lo que estamos hablando, entonces la conciencia se completa y a través del secreto podemos volver a Peshat o a nivel de Shat y volver a leer la misma historia y entender algo completamente distinto. Y mientras estás viendo un partido de fútbol que antes te parecía desde
la espiritualidad algo repulsivo porque es algo de una conciencia inferior, te puedes dar cuenta que está el árbol de la vida en todo su esplendor en ese partido y que estás entendiendo cómo se comporta Geburah, cómo se comporta Gesed, y empiezas a ver el árbol de la vida, es decir, la conciencia de las dimensiones ahí en ese partido. Entonces empiezas a ver que todo te está hablando y que si tienes el secreto, todo se vuelve perfecto porque, como decía en la diapositiva anterior, cuidar a nosotros mismos es cuidar al otro. Nos damos cuenta que todo está creado por nuestra percepción. Entonces tenemos este nivel que es el secreto y que recordemos que sin el Sod, que es el secreto, que es la letra Sameh en este caso, si solo tenemos la P, la Resh, la Dalet, la palabra Pered es mula. Entonces, ese es uno de los secretos más profundos para poder comprender la Kabbalah, porque entonces nosotros vamos a poder regresar al nivel chat y volver a descargar de ahí al nivel Remesh, Drash, llegar a un Sot distinto, una capa distinta de esa misma verdad o de esa misma interpretación o ese entendimiento que antes tenía. Ahora estoy entendiendo de eso algo más y vuelvo a hacer el mismo ciclo y se está cumpliendo esto que estamos hablando de Lekabel o Kabbalah, que es recepción. ¿De qué? De estos intelectos divinos a través de estos 4 niveles y que nos llevan a comprender la vida de una manera muy distinta. Entonces vamos a hablar de los orígenes místicos de el árbol de la vida y en este tema, pues bueno, estamos hablando de el libro del Sefer Yetzirah. Sin antes mencionar que cerrando la idea del Pardés es entender que las cosas no son lo que parecen o lo que significan en concepto literal, sino lo que representan. Cuando nosotros vemos lo que las cosas representan, entonces estamos actuando a nivel SOT. Dentro de este SOT tenemos las fuentes o los recursos que, repito, que pueden ser diferentes libros sagrados, no solamente los más antiguos, sino algunos más contemporáneos que, repito, pues se han venido actualizando y poco a poco todas las filosofías empiezan a unificarse en una sola y dejamos de pelearnos con el budista o con el hinduista o con el cristiano o con el musulmán, porque entendemos que de algún modo todas están yendo hacia el mismo lugar. Entonces tenemos que dentro de los cuerpos de conocimiento, los textos, los libros más importantes de la Kabbalah, pues está la Torah. Y la Torah, que es lo que llamamos también, o se le puede denominar el Humash, que son estos 5 libros, que ya hablamos también que estos 5 libros están asociados al árbol de la vida, porque dentro de los 5 libros, que es el Pentateuco, pues tenemos los diferentes libros, como son pues Bereshit, Shemot, Baikra, Devarim y, los 5 libros que tenemos dentro de el Humash, o lo que llamamos el, el Pentateuco. Sabemos que las historias nos cuentan que esto se recibió a través de Moisés. Moisés fue el que recibió de alguna forma la Torah, pero si nos vamos a entender, antes de Moisés existe otro patriarca que nos hace llegar este conocimiento, que es el Sefer Yetzirah. Y para entender lo que es el Sefer Yetzirah, es importante comprender esa incógnita que siempre pues hemos tenido como raza, que la Kabbalah lo cuenta como este diferente nivel de deseo que tiene cada parte de la creación. No es lo mismo el deseo que tiene un animal, el deseo que tiene una planta, un mineral o un humano. Y una de las cosas que nos convierte en humano o en la representación más alta del creador en la tierra
es precisamente el darnos cuenta de una naturaleza superior. El animal puede transformar su entorno, claro que sí. La planta también, por supuesto. El mineral también, así es. Pero el humano puede hacer cosas a su nivel que, digamos que dentro de esta realidad, el perro o el mineral no pueden hacer. Un perro no puede salir de la atmósfera e irse a la luna. Bueno, nosotros contamos con tecnología para hacer muchas cosas de ese tipo. Entonces, una de las cosas que nos identifican como humanos es ese nivel de deseo que representa el deseo de adhesión al creador, de reconocernos el creador, o por lo menos su manifestación consciente en esta vida o en esta tierra. Porque yo solo tengo conciencia de lo que veo. Puedo estar rodeado de amigos, pero no puedo entender la vida desde ellos. Estoy encapsulado aquí y este punto es el aquí y el ahora, y eso es la conciencia divina en acción. Entonces, entender esta necesidad humana de comprender el origen de, de la humanidad, del mundo, de cómo fue creado todo, es precisamente lo que pretende explicar el Sefer Yetzirah. Es un libro, como vimos, que es el Sefer Yetzirah, es un libro que relata cómo se realizó la creación, pero no solamente cómo se creó todo, sino describe las herramientas que el creador utilizó para formar o crear esto que conocemos como universo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del Sefer Yetzirah vamos a encontrar cómo funciona cada una de estas herramientas que conocemos como el árbol de la vida. Otras personas dicen que el Sefer Yetzirah es como una especie de manual para ser como Dios, porque explica lo que hizo Dios de pe a pa para crear el universo. Entonces, se entiende que es un conocimiento que descendió desde Adán y fue pasando hasta llegar ¿a quién? A Abraham Avinu, que sin hablar mucho de su historia, pues es en su momento astrólogo y recibe esta información y decide plasmarla en un libro que explica las congruencias o el vínculo que tiene el ser humano en sus diferentes niveles con toda la creación que abarca hasta las galaxias. Entonces, podemos ver cómo el Sefer Yetzirah va tirando puntadas a través de describir cómo funcionan estas herramientas para hilvanar o tejer toda la creación. Entonces, también sabemos que Abraham Avino pues representa la vasija de Gesed, que en su momento lo vamos a ver dentro del árbol de la vida. Entonces, este libro, Sefer Yetzirah, quiere decir el libro de lo que llamamos la formación, que también lo vamos a estudiar aquí, que son estos niveles que a través de los cuales estos mundos desciende el alma o la energía vital, la conciencia cósmica, la voluntad divina y se manifiesta en un vaso, en un perro, en una estrella, en un elemento, etc. Por eso recordemos que el árbol de la vida está en todos lados todo el tiempo. Y para entender lo que es el Sefer Yetzirah, vamos a empezar a hablar del versículo 1.1, con el cual se empieza este libro, y dice, con 32 senderos místicos de sabiduría, grabó ya, y aquí voy a hacer una pausa, porque esto es una frase completa, con 32 senderos místicos de sabiduría, grabó ya. Después dice, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, Elohim vivo, el Rey del universo. Y hasta aquí lo que podemos entender si nos vamos a tamizar la información desde el Pardés,
Pues bueno, si lo entendemos desde la parte más superficial, es que pues con 32 senderos místicos de sabiduría, grabó esto, grabó ya, pero ¿qué más? ¿Ya es el nombre de quien grabó o grabó la palabra ya? Entonces empezamos a ver diferentes niveles, a hacernos diferentes preguntas. Y bueno, continúa. Pareciera que está nombrando a Dios, porque pues si estamos hablando de que Abraham vino también es el patriarca o que estableció el monoteísmo o el que dijo que eh, uno es Dios, Dios es uno, pues entonces entendemos que le está diciendo pues halagos a Dios, decirle El Shaddai misericordioso y clemente, elevado y exaltado, que muera en la eternidad cuyo nombre es santo. Y así podemos entender que quizá pues, está tirando flores al Creador, porque en la liturgia usualmente pareciera que le están tirando flores al Creador, le están haciendo alabanzas o que le están diciendo cariñitos, toda esta manera de expresarse a través de ser amoroso, misericordioso, santo, puro, etcétera. Pero en realidad lo que podemos entender de esto es que después viene nuevamente otra parte en donde dice, es sublime y santo, y creó su universo con 3 libros. Sefarim, contexto, o sea, 3 libros quiere decir Sefarim. Sefarim es el plural de Sefer. Sefer es libros, Sefarim son libros. Entonces se creó este ser, Dios, vamos a decirle así. Él es sublime y santo y creó su universo con 3 libros, es decir, con 3 Sefarim. ¿Cuáles son estos libros? Si nos vamos a lo literal, pues podemos pensar que quizá estos 3 libros eran recetarios o algo así, porque ¿cómo podemos crear las cosas con 3 libros? Y de alguna forma son recetarios, pero la manera de llamarlo es entenderlo como un libro. El primer libro es Sefer, que quiere decir texto, y aquí está haciendo alusión a lo simbólico, a la parte gráfica, a la forma del texto. También estamos hablando de otro libro que es Sefará, que estamos hablando de número. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente fue creado con el texto, es decir, con las letras y los símbolos, sino también creó su universo con valores, es decir, números, cantidades, ¿sí? Cosas que se pueden contar, que se pueden eh, categorizar, cosas que tienen peso, cosas que tienen todo aquello en donde está involucrado el número o la cantidad. Y tercero dice con palabra o sipur. La palabra estamos hablando de la vibración, es decir, que todo tiene una vibración, pero que esa vibración está resonando con mi palabra. La palabra, el sonido, materializa. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a regresar. Este primer eh, frase, este primer escrito de lo que es el Sefer Yetzirah, nos está hablando que con estos 32 senderos místicos de sabiduría pasó todo esto. Después vamos a entender qué son estos 32 senderos, pero ya nos está dando una, eh, una información que si nosotros tenemos el Sod, vamos a entender que esos 3 libros, que son estos Sefarim, que es Sefer, Sefar, Sipur, o Sefará, Sipur, son en realidad las letras hebreas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de texto. Entonces ya sabemos que texto pues son las letras, en este caso las letras hebreas. Con número, pues son los números hebreos también. Si estamos hablando del Sefer Yetzirah, entender que está hablando de las letras, de los números y de las palabras, es decir, los vocablos, los sonidos. Estamos viendo que nos
habla de que este ser creador, que ahorita no nos vamos a meter en qué quiere decir todos estos atributos o estas formas de llamar al creador, sino con qué creó. Entonces estamos entendiendo que estos tres textos está hablando de las cualidades que tiene el Aleph Bet, que es la forma, que es el número o el peso gemático, el valor energético, la palabra Sipur, que es esta vibración, esta fonética, y cómo lo estamos entendiendo, porque también tiene un significado. Después tenemos que si vamos a estudiar más allá de este origen místico, vamos a ver el secreto del 32, porque el 32 sabemos que son estos 32 senderos místicos de sabiduría con los que creó el universo. Y ahorita estamos viendo que tiene relación con el alefato hebreo. Entonces vamos a ver el secreto del 32. Vamos a explorar una parte de este secreto. Tenemos que 32 se puede dividir en 10 y 22. Y entonces este número 32, si lo asociamos con el árbol de la vida, podemos ver que son estas 10 dimensiones y estos 22 senderos. Pero acabamos de hablar de estas tres cualidades que tiene en los tres libros con los que fue creado el universo. Entonces tenemos que 32, que es un número, que es la suma de 10 más 22, es decir, todo el árbol de la vida, estos 32 senderos. Si nosotros dejamos de ver 32 como número y lo vemos como letras, estaría diciendo o describiendo la palabra Lev, que es la letra Lamed, que estamos hablando de 30, y la letra Bet, que es 2. Entonces son 32. Lev significa corazón. Y también aquí vamos a empezar a aplicar los 4 niveles de entendimiento y vamos a ver que corazón, pues como estamos viendo en la imagen, pues es un corazón, es un órgano. Pero si nos vamos a entender otros niveles, el nivel alegórico, el nivel de interpretación y el secreto, vamos a sacar toda esta información. Entonces, ¿cuál es la relación del Lev o el corazón con el 32? Pues ya vimos que estas letras, que si las vemos como números es 32, pero si la vemos como letras es la Lamed y la Bet, y si lo vemos como fonética es Lev. Y entonces Lev significa corazón. Y ahí tenemos el libro que está hablando de la forma de las letras, el libro que está hablando de el valor de las letras y el libro que está hablando de el sonido de las letras. Y por tanto nos da un significado. Todo esto significa corazón, es decir, que el 32, la Lamed y la Bet unidas y la resonancia Lev o la vibración Lev se materializa en este mundo como el corazón. Eso es lo primero que podemos entender de esto. Ahora vamos más allá. Estamos hablando de que hay 10 esferas o dimensiones y que estas esferas y dimensiones son no solamente bancos de información aislados, sino que está unida por estas 22 letras. Y entonces aquí volvemos a lo que es de la primera frase, donde se explica cómo se creó el universo en su primera aproximación de entendimiento. Vemos entonces que estas 22 letras son estos tres libros. Y ya tenemos 10 dimensiones que también van a ser letras del 1 al 10 y luego 22 letras que van a ser 22 senderos. Y que esto sumado da 32 y que 32 es Lev, que Lev es corazón. Entonces el árbol de la vida, que es 32, está hecho de 10 esferas y 22 letras o 22 senderos, también es el corazón, también es Lev. Entonces, el árbol de la vida representa el corazón de la creación. La próxima clase vamos a ahondar un poco más sobre estas letras y estos conceptos. Ahora vamos a pasar
a pues el primer acercamiento de los 4 mundos. Y bueno, vamos a tener el árbol de la vida. Vamos a ver que dentro de este árbol de la vida hay 4 niveles o 4 mundos, le vamos a llamar, y que estos mundos están formados, si nosotros lo vemos de manera distribuida, vamos a ver que cada mundo está configurado por una tríada. Tenemos la tríada de arriba, después tenemos la línea que divide ese mundo, es una línea imaginaria, y ya vimos en la clase anterior que en realidad son 10 dimensiones, digamos, expuestas y una dimensión no expuesta que es el Da'at. Y que el Da'at representa cuando ya se completan los 32 senderos, que son 10 dimensiones y 22 caminos, aparece Da'at, porque ya tuvimos todo el circuito y entonces ya podemos sacar la conclusión, que es el aprendizaje de esa experiencia, y eso es Da'at. Yo ya sé que el fuego me quema, entonces ya tengo un conocimiento más elevado de cómo puedo yo trabajar con el fuego. Entonces vamos a ver que la primera tríada o la tríada superior está compuesta por 3 dimensiones, la siguiente también tiene 3, la de abajo que también tiene 3, y el cuarto o el mundo de hasta el fondo de hasta abajo, en este árbol, pues solo tiene una dimensión. Entonces tenemos 9 dimensiones superiores y una dimensión inferior, hablando de la más baja, de la más eh, material, porque ya vimos en la clase anterior que Malhut representa este mundo material, representa también la Tierra. Cuando veamos los planetas en el árbol de la vida, vamos a ver que Malhut pues es el reino, y es decir, es la Tierra. Esa Tierra que el Creador nos dio para, entre comillas, someterla. Y hay que entender qué es lo que quiere decir también la Torá cuando habla de que se nos da la tierra para someter. Entonces vamos a entender esto. El primer mundo tiene que ver, vamos a revisarlo antes de hablar de este mundo, que vimos también en la clase anterior que nuestro ser tiene diferentes capas o diferentes niveles que van a estar representados en estos mundos. Y hoy recuperamos el Pardés, los 4 niveles de entendimiento, y ahorita vamos a ver los 4 mundos. Es importante que vayamos viendo la importancia de este 4, porque este 4 vamos a ver que es el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios, o hay varios nombres que tienen configuración en 4, pero que este 4 es prácticamente manifiesto en todo. Entonces tenemos que uno de estos cuerpos, el cuerpo principal que tenemos, es el cuerpo espiritual, que es nuestro cuerpo energético, que es esta parte más elevada del alma, que también lo vamos a ver más adelante, que está comunicada con todo, es decir, que lo abarca todo. El estado adámico, el estado original en que se creó el universo, se dice que Adán, el primer hombre, tenía conciencia de todo el universo, era omnisciente y omnipresente, igual que el creador, tenía conciencia de todo. Ese es el nivel energético, el nivel en el que todos somos energía, es decir, si nos vamos a verlo desde la cuántica, pues, o lo que llamamos mecánica cuántica, vamos a ver que todo está hecho de partículas subatómicas que aún no alcanzamos a entender cuál es la más pequeña. Sin embargo, ya hemos descubierto algunas características de eso, pero en ese nivel todos somos lo mismo. El cuerpo físico de un humano, de un perro, de un mineral, todo es lo mismo, es decir, está unificado como una gota que si yo tengo en mi tinaco, y abro la llave y saco un vaso de agua, ese elemento agua es el mismo que está en todo el mundo, en el océano, es el mismo, está unido. Si juntamos toda el agua es la misma.
Después tiene características como el pH, la salinidad, etcétera, pero el elemento es el mismo. Está vinculado lo que es el agua que tengo en mi vaso, todo lo que es líquido, con todo este concepto del agua. Es lo mismo a nivel espiritual, a nivel energético, cuántico, subatómico, somos lo mismo en nuestra materia física como humanos que como planetas, como lo que sería en este caso el creador o el todo, esta conciencia. Al final, todo es luz, todo es energía. Y la luz hay que entenderla no como la luz visible que nosotros percibimos. Esa es la manifestación de la energía como luz. Pero sabemos que se abre en un abanico que es el arco iris y además hay colores que no podemos percibir como son el infrarrojo y ultravioleta. Entonces, este espectro visible, todo es energía. Es decir, la energía va a cambiar en grados y nosotros solo percibimos algunos de esos grados. Entonces, el concepto de el cuerpo espiritual es que somos uno con todos. Por eso Keter es la unificación con el Creador. Eso lo vamos a seguir viendo. El siguiente cuerpo, que es más denso que el energético, que ya cobra estructura porque ya bajó por estas dimensiones del mundo de la energía o el mundo espiritual, ya fue descendiendo hasta convertirse en un pensamiento. Nosotros ya podemos empezar a ser conscientes y tener este pensamiento. Después sigue lo emocional o el sentimiento. Ya podemos sentir sobre un pensamiento y sobre ese pensamiento que tengamos podemos sentir tristeza, podemos sentir alegría, pero antes fue pensamiento y antes fue energía. Eso es un concepto importante, entender cómo nosotros vamos a comprender también o a entender cómo manipular en el sentido de cómo conducir la energía para poder equilibrar pues nuestra realidad o nuestra existencia. Y al final tenemos el mundo de la materia, material o la acción. Esto es algo que es evidente, que es obvio, que lo sabemos todos, pero cuando entendemos la profundidad de esto y que en realidad este mundo de la materia y lo que es la acción, pues está funcionando de la misma manera que en todos los mundos superiores. Todo se va a reflejar. Cada vez que yo muevo una mano, se está moviendo una parte de cada uno de estos cuerpos. Todos están unidos. Por tanto, nuestra parte física es solamente el cascarón de nuestros diferentes cuerpos que abarcan diferentes universos, también lo podemos ver, o diferentes mundos. Y dentro de esto vamos a entenderlo para aterrizarlo a la vida cotidiana, es entender que esta parte central, que es unir la mente y la emoción, es lo que vamos a llamar estas 6 sefirot emocionales que representan la psique o que van a formar también parte de la personalidad. Hablamos la clase pasada que todas estas son esferas mentales, esferas eh, energéticas o espirituales, energías o esferas emocionales. Es decir, todo esto es metafísico. Nosotros no podemos ver una emoción hasta que se refleja a través de un sentimiento que crea una acción, a través del cuerpo, un lenguaje no verbal, se puede entender esa emoción, pero la emoción como tal no se ve. El pensamiento no se ve, la energía no se ve a primera vista. Es decir, son evidentes, pero no las podemos ver, las podemos percibir. Entonces, entender que estas 6 dimensiones, que son los 2 mundos, o de los 4 mundos, los 2 del centro, esto vamos a llamar la psique, que es la mente y la emoción. Este funcionamiento que permite crear una personalidad que claro que sí va a estar determinada por el mundo de la energía o espiritual, que más adelante vamos a ver que a nivel físico estamos hablando
del concepto de Dios. Por eso, repito, es muy importante tamizar la información separada del pensamiento dogmático o religioso o fanático, porque Keter representa esa primera manifestación de Dios y es dependiendo de la intención y cómo nosotros concibamos la imagen de Dios o sus características, es como se va a reflejar nuestra realidad. Si yo creo que Dios es castigador, que Dios es bueno y que es malo, que tiene preferencias, pues así me va a suceder aquí abajo. Entonces, eso es importante entender. Entonces, en la vida, ¿cómo se entiende este mundo superior? Pues estamos hablando de la concepción de Dios, la idea de Dios, que es la fe, que es Keter, Jochma y Binah, que son papá y mamá. En nuestra vida son nuestros padres. A nivel superior son padre y madre, divino masculino, divino femenino, sagrado masculino, sagrado femenino, o Adán y Eva y las polaridades positiva y negativa, que no estamos hablando de bueno y malo, sino de complementos, de manifestaciones de una sola energía que se dividen y empiezan a caer al mundo de la dualidad. Esas dimensiones pues van a crear una influencia sobre este cuerpo que vamos a llamar las 6 emociones o las 6 sefirot emocionales, que es la psique, y que esto se refleja en la personalidad. Entonces, este rayo que estamos viendo, repito, es esta energía de conciencia divina que pasa a través del filtro de Keter, que es mi concepción que tengo de Dios. Después pasa por el banco de Jochma, que es la energía masculina. Aquí, papá, mamá, y después se pasa a todo este cuerpo de dimensiones psíquicas y al final acaba manifestándose en comportamientos, también actitudes, hábitos, actos que tienen la misma impronta de lo que tenemos como concepto de Dios. Y bueno, vamos a pasar a cerrar la clase con este concepto de los nombres hebreos de la Sefirot, que ya expliqué por qué tienen un uso. Las pongo aquí para que se vaya teniendo esta información, porque más adelante los que deseen continuar estudiando conmigo en otros cursos, pues la vamos a utilizar. Y entonces tenemos que dentro de estas 10 dimensiones, que también, dicho sea de paso, ya vimos los colores, los vamos a seguir viendo, pero tenemos que la primera dimensión que hablamos, hablando, valga la redundancia, de cómo desciende el rayo relampagueante o esta energía, el rayo luminoso que también representa la energía vital y la voluntad divina que es el alma, cómo se encarna en el cuerpo y cómo se manifiesta. Tenemos que Keter está escrito con las letras Ha, Tav y Resh. La siguiente dimensión, modo descendente, la 2 es Jochma, y está escrita con las letras Het, Hav, Nem y Hei. Después tenemos la tercera dimensión, que es Binah, que es la letra Bet, la letra Yud, Nun y Hei. Seguimos a la cuarta, que es Geset, y tenemos la letra Het, la letra Sameh y la letra Dalet. Y aquí también es importante que pues podamos ubicar o diferenciar bien las letras de la fuente original o este estilo de iconografía hebreo original a cuando ya está simplificado, porque por ejemplo aquí Geset tiene una letra Het, que la letra Het no es así, pero hace alusión a la letra Het. Por eso hay que conocer la verdadera letra Het. Pero eso lo iremos viendo también más adelante. La letra Samech también tiene una forma diferente, pero aquí parece una O.
Entonces, Het, Sameh, Dalet, Gesed. Seguimos a la quinta dimensión. Y esta quinta dimensión es Geburah, que son las letras Gimel, Bet, Bab, Resh y Hei. Geburah. Pasamos a la dimensión 5. Y esta dimensión es Tiferet. Tiferet está escrito con la letra Tab, la letra Fe, Aleph, Resh y nuevamente la Tab, Tiferet. Después sigue Netzach con las letras Nun, Sadi y la letra Het, que repito, tiene similitud también con la letra He, la letra Tab. Hay que aprender a diferenciarlos bien porque a veces cuando queremos escribirlo desde un equipo electrónico, las letras nos confunden. Pero si estudiamos el alefato hebreo y cómo está compuesto en sus trazos, pues nos vamos a dar cuenta perfectamente de qué letra estamos hablando. Tenemos después la octava dimensión que es Jod, que es una letra Hei, la letra Bab y la letra Dalet. También dentro del curso de el Aleph Bet, comprendiendo la creación a la luz de las letras hebreas, que es uno de los primeros que abrí, hablamos de todo este tema de lo que son las letras y cómo están compuestas en sus formas. Más adelante también estaré abriendo otro curso. Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, que la letra Bab puede funcionar como, por ejemplo, en Geburah está funcionando como una U y en Jod está funcionando como una O. Pues va a tener diferentes formas de utilizarse o de aplicarse. Después tenemos lo que es Yesod, y Yesod está compuesto, está escrito por la letra Yud, Same, Bab y Dalet. Aquí también la Bab está funcionando como O. Y por último tenemos la décima dimensión, que es Malhut, y Malhut está compuesta de la letra Mem, Lamed, Haf, Bab y la letra Tav. Y entonces estas son las formas en las que se escribe desde el formato hebreo lo que son las dimensiones. Y con esta información termino la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.